Al igual que el proteccionismo generó malos productos a altos costos, también las leyes laborales han generado en América Latina desempleo y baja productividad en los trabajadores. Se ha generalizado la ilusión entre políticos, periodistas y economistas en América Latina de que la legislación laboral es una garantía de altos niveles de vida para los trabajadores, que son necesarios sindicatos fuertes para proteger los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, los sindicatos a lo largo de América Latina han tenido un papel político más que económico, y las leyes han evitado que exista una mayor productividad y exista una mayor identificación entre un esfuerzo y capacitación y mejores salarios para quien realiza ese esfuerzo. El caso de los ilegales, o sea, los millones de trabajadores latinoamericanos que van ilegalmente a trabajar a los Estados Unidos, nos demuestra que sin protección laboral, es más, al margen de la ley, esos trabajadores, debido a la productividad, debido a la demanda de trabajadores, tienen mayores ingresos que el 90% de los trabajadores en América Latina que están protegidos por leyes y por fuertes sindicatos. Por otro lado, si comparamos las constituciones de los diversos países latinoamericanos con la Constitución de Estados Unidos, aquí también vemos claro el mito de las legislaciones. En América Latina, generalmente las constituciones dedican capítulos enteros a proteger a los trabajadores. En los Estados Unidos no hay un solo capítulo en la Constitución que proteja los derechos de los trabajadores. Esto nos lleva a la conclusión que debemos buscar nuevos caminos para elevar los ingresos de los trabajadores en América Latina. Y los únicos caminos correctos son, por un lado, aumentar la demanda de trabajadores. Esto implica, paradójicamente, flexibilizar las leyes laborales, que haya mayor facilidad para contratar y, aunque parezca cruel, también para despedir. En esa forma, miles de pequeños y medianos empresarios que se mantienen a un nivel familiar, que no quieren contratar a personas fuera de la familia, empezarán a contratar trabajadores y a capacitar a jóvenes. El binomio más demanda de trabajadores, mayor productividad, es la única fuente de aumentos reales permanentes en los salarios y en los niveles de vida de los trabajadores. Si en dos ciudades divididas arbitrariamente por una carretera optaran en una por tratar de elevar los salarios a través de leyes laborales y sindicatos, y en la otra por medio del incremento en la productividad y la flexibilidad de contratación, los resultados serían muy diferentes. Menos empleos y estancamiento en una, y aumentos reales de salarios y más empleos en la otra. Durante muchos siglos, en diversas civilizaciones, se han idolatrado a los fenómenos naturales, animales y personas. En el siglo XX, la característica ha sido la idolatría del Estado. A este fenómeno, el antropólogo social Ernst Cassirer le llama el mito del Estado, y consiste fundamentalmente en atribuirle poderes mágicos al Estado. Se piensa que el Estado puede resolver el problema de la alimentación para todos, del desempleo, vivienda, hospitales. En otras palabras, se piensa que el Estado puede hacer milagros, que puede multiplicar los panes todos los días. Desde luego que con este mito
hay quienes se benefician y quienes se perjudican. Durante muchos siglos, quienes se beneficiaron de los mitos fueron los brujos. Actualmente son los políticos y los reformadores sociales. Pero también tiene un costo. Paradójicamente, aquellos países que han creído más en el mito del Estado son los más pobres, los más atrasados. El mito del Estado va acompañado de otros mitos. Por ejemplo, el mito de la gratuidad. Se le hace creer a los pueblos que se les da educación gratuita, alimentos gratuitos. Esto es falso. El Estado no da nada gratis. Todo lo que nos da, nos los quita previamente. Otro de los mitos que también se ha generalizado en los países más pobres, y que por eso están pobres, es que el Estado garantiza la soberanía y el nacionalismo, convirtiéndose en propietario de los recursos económicos más importantes. Precisamente una de las causas del subdesarrollo de muchos países, y principalmente de los países latinoamericanos, es que el Estado, y concretamente los gobiernos, han manejado en una forma monopólica los principales recursos económicos de esos países, los recursos petroleros, los ferrocarriles, la electricidad, y en la mayoría de los casos los han manejado ineficientemente y con un alto grado de corrupción. Algunos economistas y funcionarios de gobierno afirman que es necesario mantener altos niveles de inversión pública para lograr un mayor crecimiento económico. Dicha afirmación es falsa. Al gobierno, estrictamente hablando, no se le puede catalogar como una fuente originaria de inversión, sino como una institución que debe tomar el ahorro de los particulares para invertirlo en beneficio de la sociedad. Los únicos agentes económicos que pueden realizar una inversión son aquellos que generan ganancias o excedentes, es decir, ahorro para invertir. El gobierno en sí no produce ganancias, sino que en teoría administra el ahorro de los ciudadanos. Sin embargo, es un engaño canalizar este capital hacia las empresas públicas, las que necesariamente disminuyen la inversión en las empresas productivas. La verdadera explicación de la llamada inversión pública es que los planificadores oficiales han partido de la premisa de que ellos saben mejor que los generadores del ahorro y los productores de las ganancias en qué invertirlas o gastarlas. Varios estudios, entre ellos uno del Banco Mundial, demuestran que los países con mayor porcentaje de inversión y gasto público en relación al Producto Interno Bruto son los que tienen menor crecimiento económico. Los países donde el gobierno invierte y gasta menos en relación al PIB son los que han logrado un mayor crecimiento y nivel de vida. Uno de los fenómenos íntimamente relacionados con el mito del Estado es la inflación. La inflación es un fenómeno económico que se ha generalizado en la mayoría de los países en el siglo XX. Tiene dos causas, una causa sociológica y una causa económica. La causa sociológica es el querer que el Estado nos resuelva la mayor parte de nuestros problemas. Y la única fuente que tiene el Estado para darnos recursos son los impuestos. Y cuando esos impuestos no le alcanzan porque su gasto es demasiado, recurre a un impuesto disfrazado. Ese impuesto disfrazado es la emisión de dinero. En otras palabras, como una persona, como una empresa, un gobierno tiene ingresos y egresos. Cuando sus ingresos, que son principalmente derivados de los impuestos, son iguales a los egresos, hablamos de un equilibrio presupuestal. Pero cuando un gobierno gasta por arriba de sus ingresos, cae en el llamado déficit presupuestal, que normalmente llena con la emisión monetaria. Esta emisión monetaria es la que genera el aumento de los precios. ¿Por qué? Porque hay más dinero en circulación. Imaginémonos que en determinado momento sobre una ciudad se avienta dinero. Este dinero no va a resolver el problema de la miseria, pero va a provocar una mayor demanda, va a provocar un aumento de los precios. Obviamente que quienes son los beneficiarios del fenómeno inflacionario son los políticos que manejan y los burócratas que disponen de ese dinero y los grupos sociales a quienes se les da ese dinero. También podemos decir que la inflación, como muchas drogas, tiene algunos efectos aparentemente positivos. Estimula la economía, estimula el crecimiento económico y el empleo. Las drogas a corto plazo estimulan, pero después tienen efectos colaterales
graves. Si queremos salir de la droga inflacionaria, de los ciclos inflacionarios, tenemos que poner en práctica dos soluciones. Una económica, y la primera es obligar a los gobiernos a que mantengan un equilibrio presupuestal, a que no gasten por arriba de sus ingresos. Prohibir a los bancos centrales que emitan dinero. Y quizá la solución más importante es que los ciudadanos de los países latinoamericanos se den cuenta que no deben esperar la solución de sus problemas de los gobiernos, porque o significa más impuestos o inflación. La inflación es una política perfectamente identificable y la mayoría de las veces es puesta en práctica conscientemente por algún funcionario público o por enemigos de un país. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Estado Mayor de Hitler concibió un plan denominado Operación Bernhard, que consistía en falsificar grandes cantidades de billetes ingleses para lanzarlos por avión sobre Londres y de esta manera provocar un completo caos en la economía de ese país. La inflación se utiliza en casi todos los países del mundo y en especial en Latinoamérica, pero no por enemigos, sino por los mismos gobernantes, quienes a través de las emisiones de dinero han generado un caos social que en otros tiempos solo hubiera sido concebible que lo iniciaran los enemigos, los cuales obviamente hubieran sido acusados de traición a la patria y fusilados. Llama la atención que fue un país iberoamericano el que observó la inflación más baja del mundo, a pesar de sus grandes problemas sociales. En Panamá no hay banco central y los gobiernos panameños no pueden emitir dinero para financiar sus gastos. Esta es la balanza de la inflación. En un brazo tenemos la mercancía existente en el mercado. En el otro lado está el dinero circulante. La relación entre la mercancía y el circulante dan como resultado los precios. El exceso de circulante provoca que los precios suban. La balanza nos enseña que para lograr una estabilidad de precios es necesario equilibrar el circulante y la mercancía. ¿Cuál debe ser la función del Estado para promover un mayor bienestar entre los habitantes de un país? Hay diversas posiciones. Hay quienes dicen que no debe haber Estado. Estos son los anarquistas. Otros afirman que el Estado debe regir toda la vida del ser humano. Aquí caemos en el totalitarismo. Desgraciadamente hay confusión en los términos. Por ejemplo, se identifica Estado, gobierno con nación. Y se piensa que ser nacionalista es ser estatista. Se le atribuye al Estado la función nacionalista, al igual que si fuera el rector de nuestras vidas. Paradójicamente, quienes más utilizan el término nacionalismo son los malos gobernantes. Los grandes dictadores de este siglo, como Stalin, como Hitler, utilizaban frecuentemente el término nacionalismo. Y en estos nacionalismos mal entendidos se ha distorsionado la función del Estado. Es por ello que es importante definirla. La función del Estado correctamente entendida debe ser la de garantizar la vida, la propiedad, la libertad de los miembros de una sociedad. Esta es la función en una economía de mercado, de libre empresa, en un sistema democrático. En los totalitarismos, llámense nacionalsocialismo, llámense socialismos, comunismos, fascismos, se le atribuye al Estado la función de regir la vida de todos los habitantes de un país. La función del Estado es parecida a la de un árbitro en un partido de fútbol. Sin árbitro normalmente va a haber problemas. Pero ¿cuál es la función del árbitro? Hacer que se cumplan reglas generales. Pero el árbitro no tiene por qué meter goles, no tiene por qué dirigir los equipos. Y desgraciadamente en muchos países subdesarrollados, el árbitro, el gobierno, hace la función también de juez y de parte. Esto va contra los principios fundamentales del derecho. Un gobierno debe establecer leyes para hacer respetar la propiedad de los ciudadanos, pero no publicar leyes para apropiarse de sus bienes. Un gobierno debe intervenir en la economía para garantizar la libre competencia y las decisiones de los consumidores, pero no para otorgar privilegios a diversos grupos económicos y obligar al consumidor a comprar ciertos artículos y prohibirle adquirir otros.
Un gobierno debe intervenir para evitar los monopolios y las prácticas monopólicas, pero no debe utilizar su autoridad para crear monopolios estatales y reservar para el grupo gobernante las prácticas monopólicas. Un gobierno debe intervenir para evitar fraudes de los comerciantes a los consumidores, pero no debe convertirse en comerciante, pues no puede ser juez y parte. Un gobierno debe castigar a quien a través de fraudes, robo o peculado obtiene un lucro indebido, pero no debe apoderarse a través de impuestos progresivos o confiscatorios del fruto del trabajo de aquellos que por sus conocimientos y esfuerzo producen más en una sociedad. Un gobierno debe intervenir para garantizar que cada quien invierta, gaste, compre, venda o trabaje en el lugar que libremente decida sin que cause prejuicios a terceros, pero no debe dirigir y ordenar qué invertir, trabajar y gastar. Un gobierno debe respetar las garantías individuales consignadas en la Constitución sin otorgarse poderes ilimitados para minimizar dichas garantías con la excusa de las garantías sociales. Es necesario un sistema donde el gobierno garantice las condiciones de paz, orden, justicia y libertad. A ese clima social le llamaron los filósofos aristotélico-tomistas bien común. Las ciencias físicas, biológicas, han brindado conocimiento que han permitido avances inimaginables en otras épocas. Pero parece que la ciencia económica no nos ha dado los conocimientos suficientes para superar la miseria. En gran parte de la humanidad se vive en condiciones miserables. ¿Por qué? Desgraciadamente la ciencia económica se ha politizado, se ha dogmatizado. Se habla de izquierda, de derecha, de capitalismo, olvidando que la ciencia económica son principios universalmente válidos. Estos principios nos dicen que no podemos gastar más de lo que tenemos, que no podemos esperar de otros lo que no tienen, y que el ser humano es uno. Una persona humana no es repetible ni es un promedio, ni puede haber soluciones para todos. Se deben crear las condiciones para que cada quien solucione sus problemas, pero no para que el Estado nos solucione nuestros problemas. El papel del Estado, recordemos, es garantizar los derechos fundamentales del ser humano, que son la vida, la propiedad y la libertad, y hacer justicia. Cuando un Estado logre esas finalidades, habrá generación de riqueza y la ciencia económica habrá cumplido su cometido.